¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, voy a empezar hoy contestando un comentario. Viste que por ahí había un comentario que decía, sigan tomando mate. Sí. Y esperando por el regreso de Alberto. Sí. Primero, estaba por hacer mate, pero como a mí no me gusta hacerle caso a los libertarios, entonces, para mí, para vos también, Mati. Eso por un lado. Por otro lado, como a mí me gusta tener autonomía y tengo personalidad, entonces me voy a tomar un té. Por otro lado, esperándole a Alberto, no. Ustedes saben que Alberto pasó, pero tan desapercibido por el gobierno, cuando fue presidente, pasó tan desapercibido que él hizo la nada misma. O sea, que esperar por Alberto, están equivocados. Nosotros, siempre estamos diciendo acá, nosotros no estamos esperando por Alberto, ni él llega a ser chistoso para nosotros, porque pobre Alberto, no tiene capacidad de saber dónde está parado. Esto por un lado. Por otro lado, siempre decimos que nosotros sabemos muy bien de qué hablamos y a quiénes hablamos. Cuando nosotros hablamos del peronismo, mi hijo, no estamos hablando de Milei ni de vos, estamos hablando de nosotros y de el país que merecemos tener. Exactamente, porque además cuando hablamos de peronismo nos referimos a esa doctrina que a su vez engloba al nacionalismo, engloba a la industria, engloba a los trabajadores, a los empresarios, es la armonía entre el capital y el trabajo básicamente, y en eso nosotros basamos nuestra ideología, nuestra postura, nuestra visión del mundo. Sigo un poquitito con el tema de los libertarios obedientes, que obviamente, yo no sé si explicarles a ellos, hablarles de personalidad, obviamente, a mí me da mucha pena porque no saben ni siquiera qué es tener pena. Son mascotas. Sí, exactamente, fíjate, a ellos les molesta muchísimo, por eso nos dicen, sigan tomando mate, sigan haciendo X cosa, sí, pero no tienen argumentos con qué rebatir lo que nosotros decimos. Se agarran de esos mínimos detalles, ¿sabe por qué? Porque ellos, ¿sabe qué? Eso es el espejo propio. Ellos, ¿qué hacen? Milei les dijo, dejen de comer carne y pasen a comer carne vacuna, pasen a comer carne de burro. Sí, dale, vamos a comer carne de burros. Yo me asusté porque pensé que empezaban a matar libertarios. Ay, bueno, yo había dicho que iba a ser un poco, no sé, traidores, porque entre los propios, como los alacranes, ¿viste? Se comen entre propios, se pican y se comen. Entonces, yo sí por ahí, comer carne, y la verdad no voy a decir que uno por ahí come todos los días, pero no comemos carne de burro igual que ustedes, sí. Milei les dijo, tienen que empezar a comer huevos, y ustedes empezaron, sí, tenemos que comer huevos, digo Milei que tenemos que comer huevos, y de ahí viene Milei y dice, no, el blanco, porque el colorado es más caro, claro, el blanco tiene más sustento. Ustedes son unos tontos, loros tontos, la verdad. Mascotas y vos, adiestradas. Exactamente, son unas mascotas. Además también, hablando un poquitito en la apertura de este video, aprovechen y vayan, suscríbanse, activan la campanita, dejen su me gusta, comenten. Muchísimas gracias por los que nos apoyan, muchísimas gracias a ustedes también que opinan, que es muy importante la opinión de ustedes. Entonces, hablando de los comentarios, también hay un comentario ahí que hoy nos hizo reír un montón. Hubo una persona que quiso dársela de importante cuando comentaba, y la verdad, desastre total, no sabe ni cómo hacer un comentario. Sí, era muy gracioso. Varios libertarios, por supuesto, que saltaron. Yo me pregunto, no sé si los libertarios nacen o se hacen, o sea, son tontos por naturaleza. No, primero nacen tontos y después se transforman en libertarios. Así es. Ahí está. Va mutando por el camino. Y ahí tenés una segunda especie que son los chorros, que son los funcionarios libertarios. Y los tontos son los que le votan. Exactamente. Y después tener el tonto y chorro, que vendría a ser Adorni, que es como una especie de mutación genética de lo que sería un libertario. Claro, hablando de Adorni, vi que desde el FMI, viste que le están ajustando un poquitito al gobierno, porque están exigiendo que se apuren para que los funcionarios lleven sus declaraciones. De parte del gobierno salieron a decir que que en esos días tienen lista la declaración jurada de Adorni. Y vos sabés que a mí me genera un poquitito de ruido. Y por ahí uno tiene debates fuera de acá de los videos, solemos tener algunos debates entre nosotros. A mí me molesta soberanamente, y ya sé la respuesta de esto. ¿Por qué están tardando tanto? Están dibujando números, están inventando un montón de cosas de acá por allá para presentar una declaración jurada que no quepa ni siquiera en los pies de Milei, pero es lo que van a meter ahí. Después van a decir, quedó todo como si nada.
pero seguramente en algún momento la verdad se va a descubrir igual, por más que inventen, que dibujen. A mí me molesta soberanamente porque he visto a muchos argentinos que reclaman y dicen, muchos y la mayoría, ¿no?, que debería estar preso Adorni. Y por ahí, la verdad me pregunto, ¿será que va a llegar a ese lugar donde le corresponde? Va a estar, pero no ahora. No ahora. Es como Cristina, cuando la denunciaron como vudú, como debido, que hicieron todas denuncias en 2008, 2009, 2010. Bueno, pasaron años. No va a ser ahora, pero prontito va a estar tras las rejas. No sabemos, yo no te puedo decir que de acá a 1 año, 2 años, pero de que su destino, igual que el de Milei, es ese, no hay dudas. Y bueno, ese es el destino que le espera, con un plan económico que es verdaderamente calamitoso, como hablábamos en el otro video. Es un plan económico fracasado, absolutamente fracasado, que no tiene lugar más que para, como decíamos en el otro video, para 2 o 3 sectores de la economía, que a propósito me comentaban ahí algunos. Que no es ni para mí, ni para vos, ni para ustedes. No estamos. Pero los libertarios tontos siguen pensando que sí están. No, pero ellos están esperando el turno para el paquetazo de Milei. Capaz eso sí les corresponde, ¿no? El paquetazo de Milei. Exactamente. Capaz están esperando por eso. Hablando de los comentarios, quería hacer un poquitito el hincapié cuando a nosotros nos sirve, nos gusta que comenten, pero la verdad dejan mucho que desear cuando quieren darse de los entendidos y los estudiosos y preguntan, ¿de dónde opinan sobre economía? ¿Vos de dónde opinás, Mati, sobre economía? Bueno. ¿De dónde opinás? Empecemos por lo básico, por las formas, ¿no? Cuando vos te referís a alguien, cuando vos escribís. Empecemos por ahí, si te parece. Sí, bueno, la verdad, primeramente opino desde lo que uno conoció, lo que uno conoce y lo que está aprendiendo con los distintos procesos económicos y políticos que se van dando, no solamente teóricos, sino también en la práctica. Por eso le preguntábamos a los libertarios en otro video si sabían cuáles eran los autores liberales, no libertarios, porque los libertarios son la escuela austríaca, pero sí cómo surgió, y ninguno contestó. Bueno, yo le doy la respuesta. No el liberalismo político es John Locke, o John Locke, como quieran. No van a saber igual. Y el liberalismo económico es Adam Smith. Como tarea. Bueno, este comentario tal vez esto le cabe a la persona esta que comentó lo que yo hacía el hincapié en las formas, porque también se atrevió a preguntar y a decir que no sabemos o que no sabes, pero se nota claramente que vos no sabés escribir, escribiste mezclando todo, plural con singular, no armaste, tu idea no se llegó a hacer, no se llegó a entender. No. Uno por ahí tiene mucha pena, mucha lástima, porque hablaste de ignorante, incluso en este comentario que hiciste, y evidentemente, y yo siempre me agarro de esto, no las personas por ahí hablan de ignorancia, pero no saben ni siquiera entender el significado y el sentido de la ignorancia. Hay otro que me dijo que yo era gobernado también. Exactamente, pero dice, en esto sí te doy la derecha. A propósito, ¿sí? ¿Vos comentaste que yo te mandé responder este comentario? No, todavía no. Bueno, entonces, ¿qué estás esperando? Cuando terminemos de grabar este video, corriendo a contestar, ¿sabes? Okay. Porque si no, ya sabes, si no comentas, no contestas, en el próximo video no te dejo salir al aire. Okay. ¿Te parece? Okay. Te gusta ser dominada, así que bueno, vas a hacer, porque voy a chequear después si lo hiciste. Antes que otros que son dominados por un paquetazo. Bueno, por un lado chistes, senso de humor. Después, por otro lado, hablar de seriedad. Obviamente cuando hablemos y cuando estamos hablando de charlas y de asuntos serios, no incluimos a ustedes libertarios. Por favor, momento ahora de... ahora le vamos a pasar a dar una masterclass, si les parece. Matías Dabot, ¿te parece? Sí. Enseñarles un poquitito sobre algunos temitas a ellos. Bueno, primeramente, hoy hablaba el presidente de la Torá. Él decía y ponía un ejemplo. Yo no sé si era de hoy el video, pero la cuestión es que... Bueno, pero estaba. Te digo ya que no sé si es de hoy porque después se van a agarrar de esto, ¿viste? Del horario y del día. No fue hoy y no fue a las 2, fue a las 3 y fue anteayer. Entonces se agarran de esos mínimos detalles. Entonces, la idea mínima no sabemos bien si de hoy o de ayer o de mañana capaz, ¿no? Bueno, pero la cosa es que hablaba de la Torá y muchos libertarios, como dijimos recién, no tienen la más pálida idea de lo que es la Torá. Yo le voy a decir, la Torá son 5 libros compartidos con nosotros los cristianos. La Torá vendrían a ser igual que el libro cristiano del Pentateuco, que son básicamente Génesis, Éxodos, Levítico
Números y Deuteronomio. Esa es la Torah. Abro un paréntesis, qué bueno que aclaraste, porque yo creo que muchos de ellos estarán pensando que es una rica comida cuando él salió a decir, esta comida tenemos que probar. Seguramente muchos de ellos, más de uno, estará pensando que es una comida. Y dice Milley en esa reflexión que cita la Torah, que cuando... Se contradice, mejor dicho. Exactamente, que que 1 de cada 5 se salvó por no creer en lo que decía justamente la profecía. Entonces, y él explicaba eso como una gran revelación. Pero también me parece que decía que el 20%, el 20%, es el 20%, sí. De los libertarios, no le apoyaron del todo. Exactamente. Entonces vos te das cuenta que ya es una doctrina excluyente. Porque justamente esto se contrapone con lo que dijo el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, sí, cuando le contesta y habla de los pilares de la doctrina social de la Iglesia Católica, que no son otros que el bien común, algo que también recalcó León XIV en su encíclica papal, publicada ahora esta semana, que recomiendo que la lean. Se llama La Magnífica Humanidad. Son más de 100 páginas, si lo quieren leer los libertarios creo que no van a leer ni la mitad. Después te van a preguntar cómo saber aclarar. Pasaste por una facultad, estudiaste mucho, seguís siempre interiorizándose, porque a ellos hay que explicar. A cada 5 minutos le tenés que explicar todo lo que vas a hablar, tenés que decir de antemano de dónde sabes. Porque había uno que pensaba que no trabajábamos. Exactamente. Entonces, son así los libertarios. Pero no, muchachos, sí pasamos por la facultad, sí leemos, sí estudiamos, somos estudiosos de los temas. Y entonces hablamos de bien común, mejor dicho, lo hizo García Cuerva y el Papa, y hablaba de diálogo, hablaba de amistad social, hablaba de lo que es la opción por los pobres. A esto se le contrapone porque en realidad, Débora, nosotros los cristianos, los que estamos de este lado, tenemos la verdad, que es la verdad de Cristo, no la verdad de la Torah. No, nosotros tenemos a Cristo de este lado. Siempre y cuando no estemos en Israel, y sí estemos en nuestro país, en tierra santa argentina, no en tierra santa israelí o israelita, de Israel, como dice Milley, siempre y cuando estemos en Argentina somos cristianos. O sea que ustedes también, esto le dejo por ahí de sugerencia para los libertarios que viven jodiendo con el tema de que tienen que reinventarse. ¿Por qué no se reinventan ustedes? Salgan por ahí y vayan a ser discípulos de Milley y salgan con un libro, la Torah, debajo de su axila olorienta, que seguramente debe ser igual la de Milley, y salgan por ahí a vender y a ofrecer al pueblo argentino. Vamos a ver cómo le va a salir. Reinvéntense ustedes y salgan a defender a su máximo jefe, sean discípulos verdaderos. Para mí es su amo más que su jefe. Exacto, porque como son mascotas. Sí, pero bueno, vamos a hablar de lo que a nosotros nos importa y a lo que nos realmente interesa, que es lo que vos venías diciendo del arzobispo, y de la manera torpe en que cuando después fue a dar una entrevista dijo, no, la verdad, a mí no me molesta, es un songomongo, no le molesta porque se está haciendo el boludo, porque su verdadera versión no es esta. Entonces, como hay especulaciones, o hubieron en su momento, de que al parecer y podría ser posible una visita del Papa a Argentina, se especula, calculo yo que va por ahí. Entonces, ya que está en la derrota total y en el punto más fracasado de su gobierno, yo creo que de ahora solo tiende a bajar. Entonces prefirió hacerse el no ofendido, pero después no tardó en contestar, ¿no? Así que... Así es, y eso, con lo que vos decías, Débora, tiene un fracaso económico en puerta porque el FMI, como decíamos en el video anterior, le va a obligar, no como en los comentarios que me decían que Milley va a optar, no, le obliga, le está imponiendo porque es el jefe. El jefe Washington le va a decir a Milley, ya le dijo, tenés que cobrar más impuestos. ¿A quiénes? A los trabajadores, que van a tener que pagar ganancias. Y el monotributo va a subir, muchachos. Así que para todos ustedes monotributistas que se dedicaban a hacer un motomandado con Milley, no dije ni siquiera cuántas pastillas toma, así que bueno, en eso estamos, para que ellos... Le elige Karina eso. Sí, exactamente, Karina, y bueno, seguramente el equipo de profesionales, y Karina cuando se le canta le da 2 más porque una es poca, y bueno, cuando el loco está muy inquieto, capaz le da 2 pastillas. Pero yo digo, y les invito a los libertarios que no son loros tontos, porque hay algunos, como decíamos anteriormente, que son de buena fe. Claro, cuando yo me refiero a loros que vuelvan tontos, al cristianismo y que salgan del judaísmo, por favor. Claro, por favor. Encima ahora que el gobierno fracasó, viene con el cuento chino de todos los libertarios no me apoyaron. Pero no era pocos meses atrás o días atrás quizás, el discurso era otro. Era de que los libertarios somos la mayoría. Y ahora, en simples y sencillas 2 o 3 palabras de tonterías, vino a decir que, bueno,
liso y llanamente que son la minoría con lo que él vino a declarar, ¿no? Y ojalá lo sea, ojalá lo sea. Bueno, y si te gustó el video, como siempre te decimos, suscríbete, comentanos, dejanos tu like, que nos viene muy bien, ¿no es cierto, Débora? Así que bueno, te estamos esperando para que vayan a seguirnos, dejen su comentario, así que buen té para ustedes. Buenas noches, Chau, chau. nos vemos, chao, chao.